Te saluda la doctora Mónica Coronel, me especializo en el manejo consciente de emociones y hoy te invito a explorar el tema descubriendo la ira y sus emociones subyacentes. Y es que la ira es, como todas las emociones, tiene una gama de emociones que muchas veces no son aparentes. Y justamente educarnos en este tema nos ayuda a entender las emociones, que son energías en movimiento y que nos mueven a la acción. La ira es una de las emociones más poderosas que experimentamos los seres humanos y a la que muchos le tenemos temor, porque mayormente en lugar de enseñarnos a manejar la ira, nos han enseñado a reprimirla, lo cual pues no nos brinda muchos beneficios. Y crecemos con esta restricción, con esta duda de cómo expreso la ira, cómo expreso esa frustración que surge por situaciones, interacciones con personas, experiencias a lo largo de mi vida. Y muchas veces llega un momento en el que pues la fuerza de la ira nos mueve a acciones que nos llevan a crear más drama y conflicto en nuestra vida. Y depende la intensidad con la que la expresemos y la forma en la que la expresemos, pues nos va a generar una serie de consecuencias que muchas veces nos llevan a situaciones extremadamente dolorosas y penosas. Así que mi intención hoy es compartirte información sobre la ira y las emociones subyacentes y darte herramientas para que la puedas manejar. Así que vamos a comenzar a explorar la ira. La ira está en el medio de dos emociones, que básicamente son la rabia y ese malestar que nos crea algo. Digamos que estás interactuando con alguien y existen puntos de divergencia y comienzas a sentir de pronto que esta persona te quiere sacar ventaja o que no está comprendiendo y que se está oponiendo, que se está resistiendo, o que la situación y la conversación no llega a ningún punto y comienza a crecer la ira. Esas molestias que sientes por esa resistencia que percibes de la otra persona, pues te genera también esta parte de la rabia y comenzamos a sentir un calor interno en el cuerpo. Te recuerdo que las emociones son energías, son químicos que el cerebro produce a partir de estímulos y que se envían a través de las células, las cuales contienen información emocional. Estas células llevan esta información a órganos y sistemas en nuestro cuerpo, es por eso que lo sentimos en el cuerpo. Y cuando el calor comienza a subir o se nos acelera el corazón y sentimos de pronto que tenemos una presión en la garganta o en la cabeza debido a esa intensidad de la ira, pues podemos comenzar a reconocer que estamos experimentándola. Y también aprendemos a conocer cuáles son nuestras tendencias cuando estamos experimentando la ira. Muchos de nosotros podríamos tener mal codificada la ira y tendemos a elevar la voz o a ser agresivos físicamente o verbalmente, y obviamente esto nos va a crear más drama y conflicto. Otros hemos aprendido a reprimir la ira, entonces comenzamos a sentir contracción en el cuerpo, sentimos que la quijada se nos contrae, los músculos se nos contraen, sentimos restricción, es como que si nos pusieran una faja o una camisa de fuerzas. Y comienza a crecer la presión en la cabeza o en el estómago o en el pecho y tendemos de pronto a retirarnos, pero llevándonos ese resentimiento de no poder expresar lo que estamos sintiendo porque tenemos temor a expresarlo y a cómo lo vamos a expresar. Pues bien, una vez que identificamos que la ira está ahí y que también está ahí la molestia y la rabia, al otro extremo de estas tres emociones se encuentra el terror, el miedo y la aprensión. Terror, miedo y aprensión. Así que puedes ver que la ira es muy compleja, como son todas las emociones. Pero cuando aprendemos a relacionarnos con las emociones, pues aprendemos a manejarlas, a canalizarlas, a conducirlas.
Es decir, adquirimos responsabilidad de nuestras emociones, que básicamente quiere decir la habilidad de responder con conciencia, que es lo que yo transmito y la información que yo comparto. El manejo consciente de emociones, porque las emociones no son malas ni negativas como nos han enseñado, sino que nos traen información importantísima que de saber conectar con ellas podemos utilizar pues para nuestro beneficio y el beneficio de las otras personas con las que estemos interactuando. Cuando la ira está presente y comenzamos a sentir esas señales en el cuerpo, ya sabemos qué es lo que va a venir luego. Si tenemos esas tendencias de pronto a mal utilizar la ira, podemos aprender a crear espacios de pausa al respirar profundamente o incluso retirarnos de la escena a ese momento y regresar cuando seamos capaces de encontrar un punto de equilibrio. Pero cuando ya estamos avanzando en este proceso de relación con la ira y ya sabemos lo que viene después del calor o de la presión que siento en el cuerpo y ya he aprendido a canalizar esa energía, pues me mantengo presente en ese diálogo, en esa conversación o incluso en ese conflicto que puede ser verbal con otra persona o en una situación si estamos solos y comenzamos a generar una serie de pensamientos que en lugar de ayudarnos a encontrar un balance, pues alimentan más la ira, creando un incremento en su intensidad y pasamos a la rabia, pasamos a esos estados emocionales que ya se salen de control. Una vez que hemos identificado y que aprendemos a identificar las señales en nuestro cuerpo y también aprendemos a reconocer nuestras tendencias y comenzamos a crear una práctica diaria para saber manejar y canalizar la ira, podemos entender que esta nos trae información y generalmente se refiere a que hay algo que a ti te importa que de pronto se está interponiendo en aquello que tú quieres lograr y eso es lo que te causa la ira. La ira está relacionada al fuego, nos mueve a la acción y nos mueve justamente a identificar qué es lo que está bloqueando nuestro camino para lograr aquello que queremos. Y una vez que somos capaces de madurar emocionalmente, pues y sabemos que la ira nos está diciendo esto, aprendemos a buscar opciones. Aprendemos a salirnos de la culpa, del culpable y a partir de ello abrimos caminos, que eso es lo que queremos lograr. Ser capaces de ver caminos, de ver oportunidades, de ver salidas para manejar la situación y para recobrar un balance que te permite establecer un camino consciente de manejar lo que estés atravesando. Te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, digamos que tienes un intercambio con tu pareja o con tu jefe o con tus hijos o con una amistad o con alguien. Otra persona está envuelta en la escena y la ira te sirve de pronto para clarificar necesidades. De pronto es hora de que le dejes saber que existe una conversación con tu jefe de que te está molestando y de que te está afectando en tu área personal, en tu vida personal, en tu salud, el extender tus horas de trabajo, etcétera, etcétera. Pueden ser muchos los escenarios que podemos marcar ahí, te estoy dando un ejemplo. O puede ser el momento oportuno para clarificar necesidades con tu pareja o con tus hijos o con tu familia o con amistades. De pronto tener una conversación con alguien que tiene tendencias y tú puedes decirle de pronto, bueno, necesito conversar contigo porque cuando tienes esa tendencia de pronto de criticar a otras personas frente a mí, de esas personas que de pronto también son importantes para mí, me siento muy incómodo y te agradecería que no lo hagas o que busquemos otros caminos para poder arreglar diferencias con estas personas. Esos son ejemplos que se me vienen al momento. Por ejemplo, la ira también nos sirve para identificar problemas que están latentes y que no hemos puntualizado y que no hemos encontrado ese otro camino o esa otra solución que estamos postergando porque no tenemos esa tendencia de no atender
aquello que nos molesta inmediatamente, sino que esperamos a llegar al punto de explotar. La ira te está diciendo, pues no esperes a ello. Manéjalo antes de que estés al punto de la explosión. Otro ejemplo que te puedo ofrecer es protegernos de algo que nos está lastimando. La ira está ahí para decirte, hay algo que te está haciendo daño. Pon atención, atiéndelo, manéjalo. Algo que te está lastimando puede ser la actitud de tu pareja o la actitud de tu jefe. De pronto te está lastimando que tu jefe tome tu trabajo y diga que lo presente como que fuese de él o de ella. Son situaciones que pueden suceder y que nos van creando la acumulación de una energía que en cierto momento, pues si no sabemos manejarlo apropiadamente, va a salir de una forma equivocada. Otro ejemplo es que la ira te motiva a realizar cambios que son para tu bienestar. Hemos nombrado ciertos ejemplos que también pueden aplicar a este punto, pero en general lo que te quiero enviar el mensaje es que toda emoción, incluyendo la ira, nos trae mensajes, nos sirve para algo porque nos informa de qué es lo que estamos experimentando en nuestra vida y nos empuja a la acción. Ahora, aquí es importante entender que si no tenemos educación emocional, si no sabemos, no tenemos una madurez emocional porque no hemos tenido esta práctica de relacionarnos íntimamente con nuestras relaciones y de tener herramientas para manejarlas, o hemos tenido ejemplos negativos de cómo manejar la ira, el miedo, la tristeza, la duda, la confusión, tendemos a retraernos y a distanciarnos o a evitar o a distraernos para no enfrentar. Y vamos soltando nuestro poder personal en el camino. ¿Qué es lo que te puedo recomendar? Y en base a mi investigación y obviamente mi práctica diaria, es necesarísimo tener una práctica diaria. ¿Por qué? Porque todo lo que te he nombrado está relacionado a patrones de conducta y emocionales que hemos aprendido y que tenemos codificadas en nuestra mente subconsciente. Están archivadas como programas. El momento en el que algo en el momento presente nos activa una memoria de algo que sucedió y de una forma que aprendimos a manejar, el programa se activa inmediatamente y lo que hacemos es simplemente dejarnos llevar por el piloto automático, por la información que ya está en el subconsciente. Nuevamente, sabemos que muchos de esos programas, patrones, creencias, hábitos no nos sirven y más que nada nos limitan. Por lo tanto, es necesario traer una práctica diaria para primero crear conciencia, es decir, tener la habilidad, la capacidad de reconocer, identificar qué es lo que estamos atravesando, qué es lo que hay detrás de esta ira que se está manifestando. ¿Es miedo? ¿Es aprensión? ¿Es rabia? ¿Es molestia? ¿Qué es lo que está ahí? Y una vez que sabemos identificar, podemos manejarlo, es decir, podemos autorregularnos. La autorregulación es la clave para manejar cualquier situación en la vida y manejar estas emociones, pero si no tenemos la autoconciencia primero, pues está difícil poder regular algo de lo cual no estás consciente. Es por eso que he diseñado un minuto de autorreflexión, que es una herramienta de autoconciencia basada en inteligencia emocional, mindfulness, que es atención plena, y neurociencia, que te ayuda a practicar vivir presente, conectado, a escuchar, a identificar, a reconocer, a salirte del piloto automático y comenzar a vivir en autenticidad, en conexión de tu poder personal. Ahora, cuando ya eres capaz de reconocer qué es lo que está sucediendo en tu mundo interno, en lugar de soltar tu poder personal, tú decides ejercer ese poder personal y elegir cómo responder en lugar del piloto automático del programa que ya está instalado ahí. El minuto de autorreflexión se practica todos los días, es una herramienta muy simple que te ayuda a identificar emociones, sentimientos, pensamientos. En cada momento presente que practicas, te ayuda además a crear pausas que son esenciales para poder vivir en el momento presente, en conexión y en nuestro poder personal.
Cuando aprendemos a pausar, somos capaces de reconocer qué es lo que está sucediendo. De lo contrario, en piloto automático simplemente vivimos en la reacción. El minuto de autorreflexión se practica ya sea con un grupo de practicantes en un WhatsApp o en un Telegram, en un grupo de Telegram que tengo desde hace 3 años y medio. Esto comenzó en la pandemia y nos hemos mantenido creando una comunidad que está enfocada en desarrollar esta habilidad de la autoconciencia para poder autorregular, para vivir en empatía, para conectar con más autenticidad con nosotros mismos y con otros seres. Cuando somos capaces de pausarnos, estamos ejerciendo nuestro poder personal, estamos recobrando el poder de elegir, estamos decidiendo decirnos sí a nosotros mismos y estamos creando bienestar, porque la mayor parte de los vacíos que vivimos o sentimos o experimentamos y que identificamos como carencias o vacíos, básicamente es la desconexión en la que vivimos. Pero cuando aprendemos a reconectar, comenzamos a llenar esos vacíos con autenticidad, con nuestro poder personal, con la capacidad de elegir en lugar de vivir en piloto automático. Si te hace sentido, te invito a que te unas a cualquiera de los 2 grupos del minuto de autorreflexión, ya sea en WhatsApp o en Telegram. La liga para unirte al grupo de WhatsApp está aquí en el profile y también va a estar descrita si estás viendo esto en YouTube, en la descripción del video. De lo contrario, comunícate conmigo y te envío la liga. Espero que esto te haya servido y si es así, pues dale un like, comparte y únete ya sea al grupo de WhatsApp o de Telegram de practicantes del minuto de autorreflexión. Como beneficio de formar parte de estos grupos, recibes mis mensajes diarios, 2, 3 mensajes diarios cortos de motivación, de información que te provee de soporte en tu camino de crear autoconciencia. Además, nos reunimos cada jueves de forma virtual a través de un grupo de WhatsApp para explorar, reflexionar sobre algún tema específico y además tienes acceso a mi podcast de YouTube, que es un espacio que estoy alimentando semanalmente para justamente profundizar en temas como este. Si te interesa todo esto, tienes dudas, preguntas, pues escríbeme, con gusto te respondo. Y bueno, estaré abriendo nuevamente este espacio muy pronto. Te espero.